Hoy vamos a hablar de estos 4 temas referidos a la física: carga eléctrica, campo eléctrico, electricidad y ley de Coulomb. Para seguir adelante tenemos que saber primero la definición clave de estos 3 conceptos. La carga eléctrica es la propiedad física que interactúa o se manifiesta a través de la repulsión o la atracción. El campo eléctrico es el fruto creado por esta manifestación de las cargas, o sea, la atracción y la repulsión, y por él pasa el flujo de cargas eléctricas. La electricidad es el conjunto de fenómenos producidos por el movimiento y la interacción entre dos tipos de cargas, la positiva y la negativa. Acá tenemos imágenes para entender un poquito mejor. Tenemos 2 tipos de cargas en donde están generando sus fenómenos de atracción y repulsión. Tenemos el campo eléctrico en donde están interactuando 2 diferentes cargas y a través de ella se da lo llamado campo eléctrico y por aquí van a fluir las distintas cargas eléctricas. Y tenemos la electricidad que se da siempre a base de átomos que están formados por electrones, protones y neutrones. Si vamos a ver un poquito más de historia sobre la electricidad, tenemos que saber que Francois fue el que comprendió primero las cargas eléctricas y determinó que existían 2 tipos, la negativa y la positiva. Que Volta construyó el primer dispositivo eléctrico, Joule demostró los circuitos eléctricos y Edison fue el que instaló el primer circuito eléctrico. Si vamos a profundizar un poquito más en las cargas eléctricas, tenemos que saber que encontramos 2 tipos, que son las positivas y las negativas. También estas dan el resultado de 2 tipos de fenómenos que serían el de atracción y repulsión. Si vemos el fenómeno de atracción, vamos a darnos cuenta que se da siempre que tengamos 2 cargas de diferentes signos. Es decir, acá tengo una carga positiva y acá tengo una carga negativa, por eso funciona como el fenómeno de atracción. Si vamos al fenómeno de repulsión, vamos a ver que se va a dar siempre que tengamos 2 cargas eléctricas de igual signo. Es decir, acá tengo 2 cargas positivas y se produce la repulsión. Y si tuviera 2 cargas negativas, se produciría el mismo fenómeno. Campo eléctrico es en donde van a fluir las cargas. Se da a través del fenómeno de atracción o repulsión. Ahora, la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es la que nos ayuda a calcular la fuerza eléctrica que actúa sobre 2 cargas en reposos. Para esto tenemos una fórmula que va a ser la siguiente. F sería la fuerza eléctrica, ya sea de atracción o repulsión que se dé a través de las 2 cargas, por la constante, que va a ser siempre la misma en cualquier fórmula, por la carga 1 por la carga 2 dividido la distancia que hay de una carga a otra carga. Ahora, para entender los ejercicios siempre tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos está pidiendo. Si nos pide que calculemos el E total, vamos a tener que usar esta fórmula, que va a ser E1 entre módulo, para que siempre nos haga positivo y no tengamos que tener problemas en el tema de los signos, más menos, teniendo en cuenta lo que vamos a hablar abajo, E2. Bien, para tener en cuenta el más menos, tenemos que tener en cuenta esto. ¿Sí? Básicamente, resumiendo, si las cargas se dirigen hacia el mismo lado, vamos a tener una suma. Y si las cargas van para diferente lado, vamos a tener una resta. Por último, cuando se anulan las cargas, también nos puede pedir la ley de Coulomb. Tenemos que igualar E1 a E2 y siempre con los módulos para poder tener siempre números positivos y no tener que luchar con la regla de signos. Por último, vamos a ver un ejemplo de un ejercicio para que podamos entender lo que hablamos. Bien, el ejercicio dice 2 cargas eléctricas de 3 y menos 8 Coulomb están a 2 metros para calcular la intensidad de un campo en el punto medio del trazo que se unen en estas cargas y aparece la carga.
Acá tenemos todos los datos detallados. Y acá tenemos E1, calculamos con la constante por la carga 1 dividido la distancia. Hacemos todo y siempre nos va a dar Newton sobre Coulomb. Ahora tenemos E2 que va a ser constante por la carga 2 dividido la distancia, que nos va a dar 72.000 Newton sobre Coulomb. Ahora vamos a tener en cuenta lo que hablamos antes. E1 más menos E2 va a ser más en este caso porque si observamos acá las cargas van a ir para el mismo lado, entonces vamos a tener un más. Acá están aplicados los módulos que van a hacer que siempre nos dé positivo, ya que un módulo es la distancia de un número al cero. Nos va a quedar ese resultado y el E total va a ser ese resultado. Espero que hayan entendido y haya servido.